¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A la campaña electoral le restan prácticamente 2 días y prácticamente seguimos con las mismas incógnitas de pactos y posibilidades de acuerdo que teníamos hace unos meses. Se vislumbra un escenario con necesidad de pactos, un nuevo escenario de incertidumbres en el que seguramente habrá de nuevo que estirar la cuerda de los pactos, de las negociaciones y ver si esta vez no se rompe antes de investir a un presidente del Gobierno. De todo eso vamos a debatir en una noche en la que queremos dar voz a los diferentes partidos que optan, que aspiran a tener representación en el Congreso de los Diputados. La representación por Navarra, ya saben que los navarros también escogemos la voz que va a representar a nuestra comunidad en las Cortes Generales. Hoy nos acompañan los partidos que ya obtuvieron representación en las anteriores elecciones generales: Unión del Pueblo Navarro, Unidos Podemos y Partido Socialista, y también se incorporan en este debate a 6 Euskal Herria Bildu, Geroa Bai y Ciudadanos, que obtuvieron más del 5% de los escrutinios en la anterior cita electoral, aunque no consiguieron, mejor dicho, mantener o obtener, en este caso, un escaño. Así pues, es el formato con el que vamos a debatir: 6 voces, 4 bloques, con los que queremos establecer las diferencias, los criterios de proximidad y también los de lejanía entre las distintas fuerzas que pueden optar a representar a los navarros en las Cortes Generales a partir del próximo domingo. Vamos a pasar pues a presentar a las personas que hoy nos acompañan. Cabeza de lista por Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, Íñigo Alli, bienvenido, muy buenas noches. Nos acompaña también, en este caso, la candidata cabeza de lista por Unidos Podemos, señora Belarra. Yone, bienvenida, muy buenas noches. Por el Partido Socialista Gabón nos acompaña Jesús Mari Fernández, número 1 al Congreso de los Diputados por PSN-PSOE. Señor Fernández, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también al otro lado la candidata por Euskal Herria Bildu, Bakartxo Ruiz. Gabón, bienvenida, buenas noches. Gabón. Nos acompaña en este caso por Geroa Bai, el número 1 en la lista al Congreso de los Diputados, Daniel Innerarity. Señor Innerarity, bienvenido, un placer, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. Y cierra este tiempo de debate Ciudadanos con su candidato Ramón Romero. Bienvenido, un placer tenerles aquí con nosotros, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es explicarles que este debate, como les decía al principio, se va a dividir en 4 bloques. Les daremos un primer turno para que comiencen a hacer sus exposiciones en torno a la temática elegida, de 1 minuto de duración. Comenzarán por sorteo establecido las diferentes fuerzas y después seguiremos en orden de mayor a menor. Después abriremos bloque de debate en torno a 10 minutos en el que esperamos que confronten, que mantengan sus posturas y podamos establecer cuáles son las diferencias de unas y otras siglas. La cuestión primera que queríamos plantear es qué ha sucedido en el conjunto del Estado, de la nación, de nuestro país, para que después de unas elecciones generales por primera vez en este periodo democrático no se haya conseguido investir un presidente del Gobierno. Esa legislatura fallida, esa falta de acuerdos, incapacidad de las diferentes siglas de ponerse a trabajar de una manera unida para dar soluciones a futuro. Este primer bloque sobre qué ha pasado y qué pretenden hacer para que no vuelva a ocurrir y evitar unas terceras elecciones ha determinado el sorteo que lo comience Geroa Bai. Así que, señor Innerarity, tiene su primer minuto. Le escuchamos. Bueno, estamos donde estamos, a las puertas de unas nuevas elecciones, fundamentalmente porque las fuerzas políticas que podían haber propiciado un cambio de gobierno o no han tenido valor o no han sido capaces o no han podido hacerlo a pesar de que lo tenían al alcance de la mano. Creo que han subordinado ese objetivo de urgencia social que había de configurar un nuevo gobierno a sus cálculos electorales. Y yo creo que en estas elecciones a que abordamos ahora es fundamental que cada elector y cada electora sepa perfectamente lo que vamos a hacer los partidos políticos con su voto. El voto de Geroa Bai va a ser un voto clarísimamente por el cambio en Madrid. El voto de Unidos Podemos depende de cómo lo gestionen. Si lo gestionan como lo hicieron la otra vez, pues no sabemos muy bien. El voto del PSOE ya nos lo dirán, pero creo que es una cierta ruleta rusa. Y UPN ha comprometido su voto a investir al candidato del Partido Popular, que es un candidato que hoy en día, hoy mismo nos hemos levantado con un nuevo escándalo en relación con en relación con un ministro del Interior que urde una trama para imputar a un partido o alguna acusación que es bastante grave. A mí me gustaría saber si UPN mantiene su compromiso de investir a una persona como Mariano Rajoy. Bueno, pues hemos escuchado el primer planteamiento, en este caso de Geroa Bai. Le va a seguir en el turno, decidido, como decimos, por sorteo, en este caso Ramón Romero, por Ciudadanos. Aquí les sugiero que hablen de la posibilidad de abstenerse o no, de con quién estarían o no dispuestos a pactar. ¿Qué harían ustedes para evitar una tercera cita electoral? Señor Romero, adelante. Bueno, pues
disculpa. Lo que ocurrió en diciembre está claro que fue un bloqueo de los dos extremos del Parlamento. Los españoles habían votado diverso, habían votado acuerdo, pero con esos mimbres no logramos hacer el cesto que nos pedían. Ciudadanos lo ha intentado, lo intentamos con el PSOE, llegamos a un acuerdo, a unas medidas que podían haber empezado un gobierno en España, pero no ocurrió. Ocurrió que el señor Rajoy se fue a una esquina, entendió que bajar de 186 a 123 no era suficiente para hacer un cambio y un análisis de conciencia y pensar que había ido mal. Él ha primado sus siglas, igual que ha hecho Podemos en la otra parte, que lo que busca con toda ansia es consolidarse como el sorpaso del PSOE. Nosotros pensamos que eso es profundamente irresponsable. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en Cataluña, que tenemos a Inés Arrimadas, afortunadamente, como jefa de la oposición. Vimos cómo se extremaban los dos bloques, ese maniqueísmo de buenos y malos, y ahora tenemos una sociedad dividida. Si nosotros somos decisivos, que es lo que preguntabas, Vera, nosotros seremos capaces de llegar a acuerdos, seremos capaces de quitar las siglas y poner las reformas que necesita España por delante de cualquier cosa. Bueno, pues hemos escuchado el planteamiento de Ciudadanos, escuchamos ahora el de Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, señor Ayes. Bueno, antes que nada, darle enhorabuena a Navarra Televisión por este debate, a los técnicos que lo hacen posible y también a los candidatos que aquí estamos para dialogar y para dirimir qué va a ocurrir el próximo domingo. Entendemos perfectamente el cansancio y el hastío de la ciudadanía en general por esa incapacidad de no llegar a acuerdos y esa factura de los 150 millones de euros que cuesta esa incapacidad y en la que Unión del Pueblo Navarro ha intentado liderar desde la humildad de 2 escaños allá en el gallinero del Grupo Mixto para reducir. Unión del Pueblo Navarro ha trabajado registrando 36 iniciativas, de las cuales 15 han sido en la defensa de Navarra. Podemos, la señora Belarra, que está aquí a mi izquierda, ha presentado 0 y el Partido Socialista ha presentado 5. Eso es la defensa de Navarra en el Congreso de los Diputados. Y una cosa más, como ha sido un fracaso, creo que el único político diputado que ha renunciado a la indemnización de casi 9.000 euros que nos ampara la ley he sido yo personalmente, porque entiendo que no nos merecemos. Bueno, pues he escuchado el planteamiento de Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular. Le damos la voz a la candidata de Unidos Podemos, señora Belarra. Buenas noches, Gabón. Nosotros enfrentamos esta cita electoral como una nueva oportunidad para tener de una vez por todas un gobierno de cambio y de progreso en nuestro país. Pensamos que una nueva cita electoral no tiene por qué verse en sentido negativo porque estamos en las mejores manos posibles, que es las manos de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Lo que ha ocurrido estos meses, pues está bastante claro. Mientras nosotros nos sentábamos en una mesa de negociación, como nos gusta hacer todo en Unidos Podemos, con luz y taquígrafos, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista se sentaba a oscuras, en secreto, en una sala, para llegar a un acuerdo que básicamente proponía las mismas políticas de continuidad que nos han traído a un país lleno de desempleo, pobreza y muchísima precariedad, ¿no? Nosotros no estamos aquí para hacer políticas continuistas. Era evidente que Ciudadanos lo que pretendía era hacer de Celestina y que finalmente fuera el PP quien se sentara a la mesa, y nos enfrentamos a unas elecciones, una segunda vuelta en la que ya solo quedan 2 opciones, ¿no? O bien un gobierno de progreso liderado por Unidos Podemos o un gobierno del Partido Popular. Bueno, escuchamos al Partido Socialista. ¿Cuál va a ser su postura en este nuevo periodo de negociaciones postelectoral que seguro se va a abrir, señor Fernández? Sí, muchas gracias. Bueno, el 20 de diciembre los ciudadanos cumplieron sus deberes y fueron a votar. Y los que fallaron fueron los partidos políticos que, habiendo sido elegidos, se instalaron en el no. Se instaló en el no, desde luego, UPN, que votó no junto con el Partido Popular a un acuerdo de reformas y de progreso, y también votó no Unidos Podemos, tratando de comprar una segunda oportunidad de ser presidente, que era lo único que les interesaba de Pablo Iglesias, y lo que realmente compraron fue una segunda oportunidad para Mariano Rajoy. Mire, los ciudadanos dicen una cosa, y es que todos quieren que el PSOE esté en el próximo gobierno de España y todos los partidos políticos quieren gobernar con el Partido Socialista. Yo lo que le digo a los ciudadanos es que la mejor manera de que el próximo gobierno esté liderado por el Partido Socialista es votar al Partido Socialista y que ese gobierno pueda empezar a trabajar ya desde el primer día y no tengamos que esperar de nuevo a unas negociaciones largas en las cuales es muy difícil negociar con un Partido Popular que está instalado en el más de lo mismo y también en una sopa de siglas de Unidos Podemos que no sabemos lo que defienden porque cada día cambian de valores y en Cataluña dicen lo contrario de lo que dicen en Andalucía o en Madrid. Muy bien, señor Fernández. Por último, escuchamos el primer turno, el primer minuto de intervención para Euskal Herria Bildu. Señora Ruiz Bacartxo, adelante.
Bueno, pues yo creo que a lo largo de estos meses hemos asistido a un espectáculo bastante bochornoso, diría yo, más de circo y de teatro que de verdadera política. Yo creo que los 4 partidos, desde luego, han estado más pendientes de estar en la línea de salida de una posible repetición de las elecciones, como finalmente así ha sido. Creo que han estado más pendientes, algunos al menos, de cargos y sillones que de dar salida a esa emergencia social, a solucionar los problemas reales de la ciudadanía y más pendientes que eso de los contenidos y de un programa. Yo creo que desde Euskal Herria Bildu lo tenemos claro, creemos que no se puede perder el tiempo, creemos que desde luego la apuesta tiene que ser, y ese es el compromiso de H. Bildu, ir a Madrid. No perder ningún minuto para acabar con las políticas de la derecha, para echar a la derecha y para dar realmente solución a la emergencia social y a los problemas de la ciudadanía. Y yo brevemente, señor Aggi, creo que se le ha olvidado la segunda sigla que viene usted a representar hoy aquí, y cuando decimos que es urgente empezar a democratizar ese Estado es precisamente para que no ocurra lo que hoy estamos viendo con un ministro del Interior, con un presidente del Gobierno que deberían haber dimitido a estas alturas de la película, que están utilizando la guerra sucia para perseguir ideas políticas. Y creo que eso se merece una contestación por parte del portavoz del Partido Popular, que hoy aquí es Íñigo Aggi. Bueno, la señora Ruiz ha excedido su tiempo, pero ha abierto de alguna manera también el debate. Le he dado esos minutos extra para abrir el debate. Por alusiones tiene en este caso el turno Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, y después Unidos Podemos. Sí, efectivamente. Y yo estoy por la labor de que todos los que tenemos cualquier tipo de responsabilidad pública o política se den explicaciones. Como también aquí en Navarra hay que dar explicaciones, por ejemplo, con el caso de Miguel, que ayer se abrió un juicio oral al número 2 del PNV. Y aquí está el señor representante de la derecha, que es del PNV, el señor, sí, el caso de Miguel, lo conoce usted muy bien. O dar explicaciones y también en relación a la única secretaria general de un partido en Navarra que tiene una sentencia firme condenatoria, que es la señora Laura Pérez, por un tráfico de influencias. Condena firme con sentencia judicial. Y, por último, también dar explicaciones también, cómo no, cuando donde se reside la soberanía del pueblo, que es en el Congreso, una persona que es doña Usue Barcos ha tenido que hacer 4 veces modificar su declaración de bienes en el Congreso. Hay que dar explicaciones y todos tenemos esa responsabilidad. Por alusiones le voy a dar el turno a Geroba y después se lo daré a usted, señora Belarra. Brevemente. Pido turnos breves porque el debate es corto y es muy difícil que todos intervengamos de una manera clara. Sí, bueno, esa comparación que usted ha hecho es absolutamente obscena. Que haya casos de corrupción, por cierto, algunos de los que usted me ha mencionado no son casos de corrupción. Que haya casos de corrupción no es, siendo grave, no es lo más grave es la inoperancia, y que hoy Mariano Rajoy diga que le parece normal. Dígame usted otro líder de un partido político, por ejemplo de Geroa Bai, donde no tenemos ningún imputado, que esté diciendo después de una cosa tan grave como lo que hemos oído hoy, gravísima, y que diga que eso le parece normal. Eso es lo que yo considero indecente en este país y por eso tenemos que cambiar. Señora Belarra. Muy rápido. Íñigo, estás representando efectivamente a un partido que tiene en algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana, a todos sus miembros imputados. Y repito, a todos sus miembros imputados. Hay algunos lugares donde habría que ilegalizar al Partido Popular y tú eres el representante aquí. Yo creo que tienes que dar explicaciones en ese sentido. Muy fácil. Respecto a las iniciativas que presentamos desde Podemos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, os invito a todos a que los comprobéis a través de la página web. Hemos llevado temas como Yesa, como las Bardenas, como los refugiados, todos los acuerdos que desde el Parlamento tienen que ver con el ámbito estatal. Nosotros lo hemos llevado a las Cortes Generales y muy rápidamente, yo creo que tu pregunta era totalmente pertinente. Creo que el Partido Socialista tiene que explicar muy claro cuál va a ser su política de pactos, si va a favorecer un gobierno del Partido Popular o si va a favorecer un gobierno de cambio y de progreso liderado por nosotros. 2 cosas. El Partido Socialista ya demostró lo que era. Podría haber sido Pedro Sánchez presidente del Gobierno si hubiese aceptado los votos de los grupos independentistas y Podemos hubiera querido negociar, o podía haber hecho presidente a Mariano Rajoy. Y no hizo ninguna de las 2 cosas. Por tanto, nosotros hemos respondido. Ustedes son los que no han respondido. Y señora Belarra, déjeme terminar, que yo le he respetado su turno. Déjeme terminar. Mire, sobre el acuerdo
que no se hizo con luz y taquígrafos, yo le vuelvo a traer hoy aquí el documento que les pasamos a ustedes de 71 páginas donde se compara el acuerdo de reformas y de progreso con Ciudadanos y del Partido Socialista con su programa electoral, que ustedes no quisieron hacer ni caso porque coinciden en el 85% de las medidas y viene aquí todo lo que España necesita para afrontar la pobreza, el desempleo y la precariedad en el trabajo. Ustedes no quieren negociar porque querían comprarle la oportunidad a Pablo Iglesias y hacer presidente a Mariano Rajoy. Aquí mismo, esa va a ser la consecuencia de su no. Me prometiste, Jesús Mario, un tuit en el que todos los ciudadanos y las ciudadanas, porque ese papel no lo puede ver nadie, te pido por favor que pongas ese tuit y pongas esa comparativa, porque en ese acuerdo se sube el salario mínimo interprofesional un 1%. Al menos un 1%. No se echa para atrás las reformas laborales. Se echa para atrás la hablaremos después de economía. Es así. No hable sin propiedad, no hable sin haber leído Después hablaremos este documento de economía, señores, en los tiempos son ajustados. Tengo que darle el turno a Ciudadanos y después Gracias, EH Bildu y UPN. Al final no podemos hacer este partido de tenis. Es un partido de tenis, ya lo vemos. Es justo lo que quieren desactivar los ciudadanos. Ya están hartos de rojos, de azules. Ya sé que se repite mucho este mantra de los colores, pero es que es verdad. Hay que encontrar puntos de acuerdo. Y ya vale. Es que al final los partidos políticos no son los que tienen que tener la responsabilidad, que también, de limpiar a los corruptos. Tiene que haber una superentidad. Hay que quitar de una vez los aforamientos. Y eso va en nuestra reforma de la Constitución. Los suplicatorios al Supremo, que es la única manera por la cual podríamos hoy día imputar a la señora Barberá, que se ha refugiado en el Senado. Teníamos que quitar los indultos que el Partido Popular ha utilizado para 2 personas de Convergencia Democrática en Cataluña, a pesar de que el otro día el señor Rajoy mintió en el debate y dijo que no había hecho nada de eso. Y, por favor, pongámonos las pilas todos. Es lo que quieren los ciudadanos. Todos los partidos políticos van a tener corrupción. Todos, porque la van a hacer personas. A mí lo que me en el Partido Popular, alusiones. En el Partido Popular hay verdaderas tramas y la gente está harta y ya lo notáis, ya lo estáis notando. 123 desde 186. A mí me gustaría más hablar del futuro y no tanto del tú más, como se está haciendo aquí. En cualquier caso, en Unión de Pueblo Navarro, desde su fundación, están prohibidas las donaciones de cualquier persona privada para evitar cualquier tipo de interés. En el 2012 y en esta fallida legislatura registramos esa iniciativa. ¿Sabe cuántas fuerzas políticas votaron a favor? Ninguna, nos quedamos solos. E indecente, señor Iñárritu, indecente es que usted, que es un experto, o al menos pertenece al Consejo de Ética, mayor corrupción es la falta de ética ir de la mano, en este caso, de lo que representa Bildu, Euskal Herria Bildu. Bueno, cuando el señor allí habla de futuro, me imagino que se referirá a un futuro donde Mariano Rajoy siga siendo presidente, donde gobierne el Partido Popular, donde usted, porque le pregunto, usted va a votar a su líder, que es Mariano Rajoy. Porque, y vuelvo a repetir, bueno, a la pregunta concreta le respondo. Me pregunta y le respondo. Mire, ¿sabe por qué vamos de la mano del Partido Popular? No, me ha preguntado. Le respondo. Y me contesta, si me permite. Repito, se han perdido 6 meses. Yo creo que es urgente y lo de hoy es un ejemplo más de por qué es necesario echar al Partido Popular del Gobierno del Estado. Creo que es un ejemplo. Es un ejemplo de que van siempre ustedes contra y no a favor de la gente o a favor de Navarra en este caso. Mire, no se puede perder un minuto. ¿Sabe por qué vamos de la mano del Partido Popular? Porque hemos firmado un acuerdo que lo que hace es blindar en la Constitución la disposición transitoria cuarta, eliminarla, su anhelo, su obsesión de que Navarra sea en el futuro perteneciente al Estado vasco. Y eso lo hemos firmado con el Partido Popular para blindarlo. Y segunda cosa, para que se mantenga la singularidad de Navarra y el autogobierno de Navarra. ¿Pero para qué? Para dar más becas a estudiantes, para dar más prestaciones a las personas vulnerables. Y no, como ustedes quieren, para hacer más autogobierno y más independencia, que es lo que la mayoría social de Navarra no quiere. Estoy fuera de tiempo, pero voy a darle el turno al señor Iñárritu. Es que me deja alucinado, señor, allí, que usted lo único que se le ocurre es decir que yo pertenezco a no sé qué comité, que no pertenezco, por cierto, y que Euskal Herria Bildu apoya al gobierno que yo también apoyo. Sabe perfectamente que Euskal Herria Bildu suscribió un documento diciendo que rechazaba absolutamente y radicalmente la violencia como instrumento para conseguir objetivos políticos. Si no fuera por ese documento, nosotros no estaríamos gobernando. Me parece que es la técnica del calamar. Usted ha sacado ahora, estamos hablando de corrupción y saca la transitoria cuarta. Oiga, no sea tan mago, en fin, no disimule tanto. Vamos a hablar de por qué usted le ha encontrado tanto encanto a Mariano Rajoy que lo quiere hacer presidente del gobierno. Una persona que tiene... cosa que a usted no le gusta. ¿A usted no le gusta? No es que no me guste. No, a usted no le gusta. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque mira, en las entrevistas que usted le han hecho,
Lo ha contestado. Sí, sí, diga. Lucho políticamente por la nación vasca. Busco más autogobierno para Euskadi. Esto es usted. Y quiero que los que están escuchando en este momento el debate sepan que el Partido Nacionalista Vasco, Geroa Bai, es decir, la derecha, su único anhelo es la anexión de Navarra a Euskadi. Y con eso hemos arreglado ya todo el tema de la corrupción. O sea, con eso todo el asunto de la corrupción está liquidado. Es una realidad. Como yo soy nacionalista, usted niega. Como yo soy nacionalista, entonces ya el tema de la corrupción de Mariano Rajoy ya no tenemos que hablar. Muy bien. Bueno, hasta aquí va a tener que ser este turno en el que hemos excedido en varios minutos. Les recuerdo que somos muchas voces, son debates breves sobre varias temáticas para hacer de este debate un espacio también interesante a los ciudadanos que nos están viendo. Vamos a hacer un primer alto para la publicidad y a la vuelta vamos a abrir el bloque 2, esta vez para hablar de reforma fiscal, de economía y empleo. Hasta ahora. Debate a 6 aquí en Navarra Televisión. Habíamos empezado preguntándonos qué había pasado para que las cosas fallaran la anterior legislatura y si cambiará algo esta nueva cita electoral. Y ahora vamos a abrir un bloque destinado a conocer las distintas políticas en torno a la creación de empleo, a qué hacer con la economía, cuál es el modelo que proponen y también qué hacer con la reforma fiscal que actualmente rige en nuestro país. En este caso, el sorteo ha determinado que empiece su primer turno de intervención con 1 minuto. El líder de Ciudadanos, Ramón Romero, comienza, tiene usted el tiempo. Pues hablando de la economía, o más bien del fracaso de esa economía, lo que tenemos es un paro insoportable, un paro que ha estado en legislaturas del Partido Popular, en legislaturas del Partido Socialista, a un 18% de media. Al final lo que falla es el modelo. Es un modelo que se ha estado precarizando cada vez más y que esa es la gran victoria conformista del Partido Popular de los últimos 4 años. Es verdad que ha bajado el paro, pero los contratos son precarios y la base de cotizantes sigue siendo la misma o más baja que hace 4 años. Además, nosotros lo que ofrecemos para que esto cambie es un modelo que ya funciona en otros países. Fijémonos y pongámoslo a funcionar. Es un modelo basado en el I+D, basado en la productividad, basado en un modelo educativo que esté dirigido a la empleabilidad de nuestros jóvenes. Y hay que bajar a la calle, pero hay que bajar a la calle todo el año, toda la legislatura. No hay que ponerse unos vaqueros, ir a mercados y prometer cosas que no se pueden cumplir. Y esto va directamente a Izquierda Unida Podemos. Yo he escuchado al señor Garzón decir que va a crear 2 millones de empleos en la Administración. Eso es sencillamente mentira y además es ineficiente. Si Ciudadanos llega al Gobierno o es capaz de influir, nosotros queremos un 3% del PIB en I+D, queremos reducir ese 93% de temporalidad, señor Aggi, en los nuevos contratos de los que tanto sacan pecho y queremos que los autónomos no paguen la cuota hasta que no lleguen al SMI. Y en la política fiscal, consolidar las bases del impuesto de sociedades. No somos el partido del IBEX, el IBEX paga demasiado poco y los IVAs no podemos bajarlos porque no hacemos subastas fiscales antes de las elecciones. Hay que concluir. Señor Romero, les pido que se ajusten a los tiempos. Señor Aggi. Efectivamente, la clave creo que de todos los programas de todos los partidos políticos es la generación de empleo, pero ninguno de los que estamos aquí, creamos ni un solo puesto de trabajo de empleo. Quien lo genera es el autónomo, el emprendedor y el empresario. Y lo que tiene que hacer un gobierno, cosa que precisamente este gobierno foral hace lo contrario, es generar confianza, seguridad y estabilidad para que se generen nuevas empresas, incentivar la creación de nuevas empresas, incentivar y quitar trabas administrativas para el crecimiento de las empresas, fortalecer y dar idiomas a los jóvenes para la internacionalización de las empresas, potenciar muchísimo la formación profesional dual y, sobre todo, eliminar la brecha salarial y la igualdad de oportunidades para todos. Y esas son las políticas en las cuales estaremos de acuerdo, venga de quien venga, del partido que venga, Unión de Podemos Navarra votará a favor de lo que sea generar empleo. Unidos Podemos, señora Belarra. Gracias. Bueno, hemos visto a lo largo de estos años cómo las recetas económicas que nos habían obligado a ejecutar desde Alemania, esas recetas económicas de la señora Merkel, nos han convertido en el país de la Unión Europea, el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil, ¿no? Con altísimos niveles de desempleo y unos niveles de precariedad que son efectivamente insoportables. Nosotros creemos que efectivamente hay que cuadrar las cuentas, pero hay que cuadrar las cuentas con la gente dentro, no con la gente fuera, como ha hecho el Partido Popular. Y nosotros pensamos que es
necesario un cambio de rumbo, un cambio en el modelo productivo y el modelo económico que se base, por ejemplo, en un plan nacional de transición energética que, a la vez que protege el medio ambiente, genera empleos de calidad. Necesitamos un nuevo marco de relaciones laborales y un nuevo marco de relaciones laborales, además, que ayude a la conciliación, porque hemos visto cómo los recortes no afectan a todos por igual, sino que las mujeres nos hemos llevado la peor parte con esos recortes en sanidad, en educación, en dependencia o en escuelas infantiles, ¿no? Y, finalmente, dejar de hacer esas amnistías fiscales para los amigos aquí de Íñigo y del señor Montoro, que básicamente han impedido la recaudación suficiente de fondos que habrían evitado completamente los recortes. Vamos a escuchar las propuestas del Partido Socialista. Sí, Mariano Rajoy mintió repetidas veces en las anteriores elecciones del 2011. Dijo que iba a bajar la deuda y la ha subido. Dijo que no iba a tocar la sanidad, ni la educación, ni los subsidios de desempleo, y los ha tocado todos. Ha hecho los mayores recortes de la historia de la democracia. Dijo que no tocaría las pensiones y ha bajado la hucha a la mitad de lo que existía. Mintió y sigue mintiendo ahora para presentarse a las nuevas elecciones. Es hora de hacer un cambio en el modelo económico y poner la prioridad el empleo. El Partido Socialista, lo hemos explicado en distintas ocasiones, queremos tener un empleo de calidad, por eso queremos dotarnos de un nuevo estatuto de los trabajadores para que los sindicatos tengan más fuerza en la negociación de esas condiciones laborales, luchar contra el fraude laboral, que es mucho. Queremos también duplicar las políticas activas de empleo y nos preocupa mucho hacer un plan de choque para dar una posibilidad, una oportunidad de empleo a 3 millones de personas que no tienen ninguna cualificación para encontrar un empleo o llevan más de 2 años y han perdido su experiencia laboral. Por último, quiero también decir que en materia de reforma fiscal nosotros no vamos a tocar las rentas del trabajo, vamos a aumentar la presión fiscal sobre el patrimonio y vamos a hacer sobre todo una cosa importante, que es obligar a que en todas las comunidades autónomas haya un mínimo de contribución de sociedades y de patrimonio para evitar las fugas de capitales entre comunidades autónomas. EH Bildu, señora Ruiz. Bueno, pues cuando hablamos del modelo económico, yo creo que todos y todas tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer estuve en TRV, estuve hablando con los trabajadores y trabajadoras, y creo que es el mejor ejemplo de lo que de hasta dónde nos ha traído, hasta qué consecuencias han traído las políticas injustas, donde se pisotean los derechos, donde las personas son lo último, lo que prima es el beneficio a unos pocos y donde, desde luego, se juega con la dignidad de las personas. Ante la crisis, más paro, te echamos a la calle, te volvemos a contratar, a mitad de precio, es el mercadeo de los derechos, y creo que ante ese modelo de la reforma laboral, de las políticas del Partido Popular, creo que hay otro modelo donde tiene que haber un cambio en el marco y en el modelo económico, en el modelo productivo, en el modelo también energético. Y, en primer lugar, hay que derogar la reforma laboral, al menos la última, la del Partido Socialista también, pero la última que tan nefastas consecuencias está teniendo. Y creo que cuando Podemos habla, por ejemplo, del nuevo marco laboral, desde luego que nosotros también apostamos, pero también apostamos de que en Navarra, con las mayorías sociales, sindicales, con los convenios colectivos propios, necesitamos instrumentos propios para hacerlo aquí. Tiempo para Geroa Bai, que cierra el turno de planteamientos sobre economía, empleo, política fiscal o reforma laboral. Bien, ahora sabemos perfectamente que las políticas de austeridad han fracasado de manera rotunda y, por tanto, seguir con las mismas fórmulas no tiene ningún sentido. Instituciones muy conservadoras e independientes nos anuncian que vamos a estar 2 o 3 años en esta misma situación de crecimiento mínimo, de poca creación de empleo y de un empleo de ínfima calidad. Con esto no se puede recaudar suficientemente para todas las necesidades que tenemos de protección social. En unos momentos, además, en que la crisis está incidiendo especialmente sobre colectivos como los jóvenes o como las mujeres. En este cambio de rumbo nosotros proponemos la derogación de la reforma laboral, proponemos un cambio radical de rumbo en las políticas a nivel de Estado español, que es lo que aquí ahora nos incumbe, y sobre todo no participar en esta especie de subasta electoral en la que estamos. Por un lado, Rajoy ofrece bajar los impuestos, al mismo tiempo saca dinero de la hucha de las pensiones para pagar la paga extra. Escribe una carta a Juncker diciendo que va a seguir habiendo recortes, que no se preocupe. El Partido Socialista de Navarra aquí no aprueba una reforma fiscal y el señor Sánchez promete una reforma fiscal en 6 meses en cuanto esté en el Gobierno. Esto es un ejercicio de irresponsabilidad que yo creo que la ciudadanía no se merece a estas alturas de la crisis en la que estamos.
Señor Fernández, me pedía el turno. Sí, abrimos gracias. debate. Les animo a que vayan abriendo micros, confronten y establezcan turnos breves para que hablemos todos. Sí, yo creo que todos los españoles saben que estamos en una emergencia económica. Se ha incumplido el déficit. Si además de los 8.000, 10.000 millones de euros que hay que ajustar más si se sigue la senda de ajuste fiscal que propone el Partido Popular, se añade la deuda que España tendría que pagar por no haber cumplido el déficit, nos encontramos ante una situación realmente de emergencia. Y yo les pregunto a los españoles y a los navarros y navarras que nos escuchan, ¿quién les parece que tiene mayor capacidad de ir a Bruselas a negociar que no nos impongan esa multa y una nueva senda del déficit? Si Pedro Sánchez y su equipo de gobierno, hoy estaba en Pamplona Jordi Sevilla, o otras personas como Pablo Iglesias, que van como avales, que son socios de Tsipras en Grecia, que llevan en su formación un partido que quiere salir del euro y de la Unión Europea y otro partido que quiere hacer un referéndum de Cataluña para sacar una región de Europa de la Unión Europea. A ver, aquí oímos hablar de Europa y Europa ha hecho que España converja hacia ese oasis de desarrollo que es Europa dentro del mundo. Entonces, eso hay que reivindicarlo y con Europa hay que cumplir. ¿Podemos pedir más flexibilidad? Seguro que sí, pero hay que cumplir. Y no podemos llegar y encontrarnos debajo de la alfombra 8 o 10.000 millones de déficit que ahora no nos dejan tener, por ejemplo, las propuestas fiscales que nosotros teníamos en diciembre. Hemos sido responsables y hemos quitado esas cosas. Propuestas factibles, señores de Izquierda Unida Podemos. En Grecia ocurrió que se enrocaron contra la troika y al final convocaron un referéndum y después de ese referéndum los recortes han sido peores. El 30% de las pensiones en Grecia. Con ese señor Tsipras con el que el señor Pablo Iglesias se daba abrazos. Y al señor del Partido Popular o de UPN, Íñigo Aggi, le diría, amnistía fiscal es una vergüenza. Yo no estaría en un partido que hubiera hecho eso en mi vida. 40.000 millones estaban fuera, pero les vais a apoyar. Vamos a apoyar solo para la investidura. Entérese. Ah, vale, pues ya os vigilaremos, pero entérese, bien, está bien. He dicho que votaremos a favor de lo que pensemos que es lo mejor para los navarros. Y si no se pero presenta, por ahora, señor Aggi, hoy ha dicho el señor Rajoy que no se va a presentar. Mire, vamos a ver, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? 4 años en el gallinero esperando. No había terminado. 4 años en el gallinero esperando. Eso es lo que plantea UPN a los navarros. Quiero definir... A ver. Señora Vera, déjame terminar con la amnistía. Ramón, por favor, permitidme que modere... Por favor, señor Aggi, permitidme que modere el debate. Tiene 10 segundos para concluir. Después tiene la palabra la señora Belarra y el señor Aggi. La amnistía fiscal, miren ustedes su declaración de la renta o su impuesto de sociedades. Aquí se amnistió al 10%, que luego se volvió a amnistiar al 3%. 4.000 millones que nos dejamos en el camino y luego recortamos educación en 5.000. Una vergüenza. Amnistía fiscal y después le daré el turno, señora Belarra, por alusiones a Grecia y alusiones directas a su coalición. Yo creo, le diría a Jesús Mari que no hay que hacer ninguna elucubración. Ya fue Zapatero y su equipo a negociar y ya sabemos lo que hizo, traerse las receticas de la señora Merkel y aplicarlas tal cual en nuestro país. Eso fue lo que hizo el Partido Socialista en la legislatura anterior. Nosotros queremos un gobierno valiente y ese gobierno valiente, quien mejor lo puede liderar sin ningún lugar a dudas, es Pablo Iglesias. Sin duda, saliendo de la Unión Europea. Saliendo de la Unión Europea es como van a liderar el acuerdo con Europa. Te contesto muy rápidamente. Nosotros somos la cuarta economía de la Unión Europea, sí. El caso no es comparable con el de Grecia y lo primero... Pero habéis apoyado sus políticas que han llevado a la ruina. Nosotros estamos planteando que se rebaje el déficit más lentamente y que nos permitan hacer pero con eso no le da a Grecia. Bueno, yo creo que le toca el turno a alguien que ha sido aludido. Muchísimas gracias. Y ya termino. A quien de verdad hay que pedirle el dinero ahora mismo es a las entidades bancarias que fueron rescatadas con nuestros impuestos y tienen que pagar un impuesto de solidaridad que devuelvan el dinero que ya es hora. Bueno, yo creo que es lógico que estas 5 fuerzas intenten siempre dialécticamente atacar a la fuerza mayoritaria de esta comunidad foral, que es Unión del Pueblo Navarro. Yo lo entiendo. Y además también entiendo que hay un pacto de no agresión dialéctica entre las fuerzas del cuatipartito. También lo entiendo. Y también me hace gracia cuando Bildu dice que van a por el escaño de este señor, del Partido Socialista, cuando realmente todos sabemos, según la ley DONT, la ley electoral, que realmente a quien le va a perjudicar es a la señora Belarra en el escaño del señor Eduardo Santos. Estamos hablando de amnistía fiscal, en cualquier caso, sí, efectivamente, ahora iba. Mire, lo que nosotros proponemos es precisamente el modelo contrario a lo que se está haciendo en Navarra, que es machacar a los navarros subiendo los impuestos. No a las grandes fortunas, que estamos de acuerdo, sino hasta aquellas personas que tienen
ingresos por encima de 19.500 euros. Y además estamos en contra de la posición de paralizar el PAI. Y estamos en contra de paralizar el canal de agua para la Ribera de Navarra. Y estamos en contra de paralizar el tren de altas prestaciones, porque paralizar genera paro. Y mira, es que llega un gráfico y es muy significativo. En el momento de llegada de este cuatripartito del populismo y nacionalismo, mire, aquí tiene. Estamos en cuando generales, España ¿no? está reduciendo sus tasas de desempleo, todo gobierno foral aquí. en Navarra, finalizo, es precisamente el efecto contrario. Estos señores son el cuatripartito del paro. Bueno, voy a darle voz a Geroa y después a H. Bildu. Señor Innerarity. Si usted estaba en contra de la paralización del canal, se lo podría haber dicho en el Consejo de Gobierno a la señora Barcina, que fue la que lo paralizó en una reunión en Artajona con Pero es que no es cierto, no es cierto, no engaña a la sociedad. Sí que es cierto. O sea, ¿qué han presupuestado ustedes, qué han estudiado durante los últimos años en relación con el canal? Nada. Este Gobierno se ha comprometido a, antes de fin de año, tener una refinanciación del canal. Usted sabe perfectamente que el canal... En su acuerdo programático no recoge eso. Luego, si no se le ha ido el acuerdo programático, tiene un problema. Hay un acuerdo del Gobierno de aquí a diciembre abrir un proceso en virtud del cual, después de ese proceso, haya un plan de financiación del canal. Porque ustedes saben perfectamente que eso está muy mal diseñado y que estaba dando unos resultados ruinosos. Con lo cual, yo le pido que sea un poco más estricto con responsabilidades que además le competen expresamente a usted, que pusieron concretamente a su Gobierno, al Gobierno del su partido, el Partido Nacionalista Vasco, en Euskadi quieren el tren de altas prestaciones y ustedes aquí lo están paralizando. Yo le pido un poco de respeto. Yo soy el candidato de Geroa Bai. Por favor, llámeme como yo me llamo. Usted a mí. Bueno, yo simplemente, brevemente, al señor Fernández del Partido Socialista, pues en fin, si el Partido Socialista representa un gobierno fuerte para ir a Bruselas, que creo que ya se le ha dicho, cuando se aprobó el artículo 135 de la Constitución, gobernaban ustedes, fueron ustedes los que pusieron los derechos de las personas por detrás de los derechos de los mercados o de la economía de los mercados. Y, por cierto, señor Ayí, dice usted que aquí solo van a apoyar al Partido Popular para la investidura. Pero si llevan 4 años riéndole las gracias al Partido Popular, que esas gracias han supuesto verdaderas desgracias. Hemos votado el 60% de iniciativas, un voto diferente del Partido Popular. Lo digo por puntualizar. ¿Me puede dejar acabar? Han apoyado todas las medidas de recorte, las medidas injustas, la exclusión sanitaria a personas en situación administrativa irregular, todas las medidas de recorte, la reforma laboral, las medidas fiscales que comparte, que, por cierto, y con esto acabo, en el Estado, el modelo fiscal del Partido Popular en este primer trimestre del 2016, 5% menos en recaudación total y el 48% menos en impuesto de sociedades. Primer trimestre de 2016. Es lo que defiendo. Igual que ustedes, que han recortado 23 millones de euros en los presupuestos hace 3 meses. Tenemos ocasión ahora de abrir el nuevo debate sobre dependencia, salud, educación, renta de inclusión, renta básica, renta garantizada, llámenla como deseen. Vamos a abrir el tercer bloque, que en este caso va a inaugurar Unión del Pueblo Navarro, porque así lo ha establecido el sorteo. Tiene su minuto y después abriremos el debate. Señora. Sí, muchísimas gracias. Bueno, hablar de políticas sociales es hablar de Unión del Pueblo Navarro en Navarra, tras 24 años en el Gobierno, y es hablar de políticas sociales en educación, es decir, libertad para los padres para elegir si quieren la escuela pública o la escuela concertada, y por tanto también libertad para elegir qué idiomas quieren para sus hijos. En materia de sanidad, equidad en el acceso a la asistencia sanitaria y también la complementariedad de la salud pública y también de la privada por el mejorar ese acceso. Y en lo social, por encima de demagogias, miren, recientemente, los estudios más recientes, que son al cierre del año 2014, cuando UPN estaba en el Gobierno, tanto el FOESA como Cáritas Española, como la tasa europea, que mide 280 regiones europeas, han dicho y coinciden lo siguiente: Navarra es la comunidad con menos desigualdades sociales, Navarra es la comunidad con menos tasa de pobreza y Navarra es la comunidad con el mejor sistema de protección social. Eso que ha liderado Unión del Pueblo Navarro, con la solidaridad de los navarros y también con el apoyo del Partido Socialista de Navarra, queremos llevarlo, lógicamente, a nivel nacional. Vamos a escuchar las propuestas en esta materia de Unidos Podemos.
Gracias. Bueno, hemos visto cómo durante estos años los derechos sociales eran considerados derechos de segunda y no se veía la obligación de garantizarlos. Nosotros apostamos por un nuevo marco constitucional en el que se blinden los derechos sociales, ese derecho a la vivienda, ese derecho a la sanidad, ese derecho a la educación, de forma que no vuelvan a ser nunca más derechos de segunda. Las políticas, especialmente las políticas sanitarias que ha hecho los amigos del señor allí en Madrid, el Partido Popular, son políticas que hay que decirlo muy claro, son políticas que matan. Porque son políticas que han dejado fuera a muchísimas personas, 800.000 en concreto, que han muerto 125.000 personas sin llegar a cobrar la ayuda a la dependencia, que morían 10 personas diarias porque no les daban la medicación de la hepatitis C. Esas son las políticas sanitarias que se han hecho. Nosotros pensamos que ese modelo de protección del que tanto se vanagloria Íñigo, en realidad consiste básicamente en apadrinar ricos. Y nosotros no apostamos por eso, apostamos por blindar los derechos sociales y que no vuelva a ocurrir, como ha ocurrido durante estos años, que se recurra a una ley como la Ley de Vivienda Navarra y que iba a garantizar que no se produjeran desahucios. Vamos a escuchar al Partido Socialista. Sí, bueno, en políticas sociales nosotros queremos dar prioridad al empleo. Nos parece que la mejor política social es crear empleo de calidad. Y esa es nuestra prioridad, tanto para las personas que tienen más facilidad para encontrar empleo como las que lo tienen menos, con un plan de choque para crear 1.200.000 empleos de transición. Es muy importante también asegurar las pensiones. Lo he dicho antes, han bajado la hucha las pensiones a la mitad, desde 70.000 que dejó Rodríguez Zapatero a 32.000 que nos deja Mariano Rajoy. Por eso es el único partido, el socialista, que plantea una medida concreta de dedicar una contribución solidaria de todos los españoles con rentas al pago de las pensiones. Queremos aumentar la protección por desempleo. Ha bajado el 80% de desempleados con subsidio al 50%, aumentando en 2 años y también llevando hasta la jubilación para todos los desempleados de más de 52 años. Un ingreso mínimo vital para 700.000 hogares con niños que no tienen ningún ingreso al mes y un rescate social eliminando copagos farmacéuticos y de dependencia a las rentas más bajas, aumentar las becas y reducir las tasas universitarias. Quiero decirle, señora Ruiz, que el artículo 135 de la Constitución se modificó precisamente para hacer posibles estas medidas y que no tuviéramos intervenidas nuestras cuentas. Gracias a esa modificación… Abrimos después el tiempo de debate, pero es que está fuera de tiempo porque ha excedido muchísimo. Entonces continúo después. Su intervención, después hablamos de ese asunto. Tiene su minuto. Lo digo porque si le hace ilusiones directas, contestar ahora y perderemos ese primer minuto, después abrimos el debate. ¿Me entiende, señor Fernández? Sí, estoy esperando ansiosa las explicaciones del señor Fernández, pero en principio, qué valor. Pero bueno, como este es mi minuto para poder exponer con tranquilidad, sí, claro que sí. Espero poder aprovecharlo. Bueno, pues cuando hablamos de derechos sociales, desde luego hablamos del derecho a la salud, a una educación digna, a unos derechos civiles y democráticos, como el poder manifestarse, el poder expresarse libremente. Hablamos del derecho a la vivienda y creo que las políticas del Partido Popular han sido nefastas para todos esos derechos. Y a mí, señor Aggi, sinceramente… el otro día nos dijo usted en otro debate que su ideología es navarra. Hoy nos ha vuelto a asombrar con otra gran frase, que es hablar de políticas sociales es hablar de UPN. Ustedes siguen pensando que Navarra es su cortijo, que el Estado, y también a nivel estatal, pues también, como el Partido Popular, quiere hacer del Estado su cortijo. Y creo que cuando leíamos pues el otro día, allí reivindica los logros históricos, como ha hecho hoy, de UPN, PP y Partido Socialista en política social, pues quizás en su departamento, cuando usted era consejero, quizás cuando se construyeron el pabellón Reino Arena, el circuito de los Arcos, todo eso, esas inversiones salieron de políticas sociales. Eso es lo que han priorizado ustedes. Bueno, minuto de la señora Ruiz, también con alusiones, después abriremos el debate, pero ahora hay que escuchar las propuestas de Gero Babay. La crisis está teniendo unas consecuencias muy graves sobre mucha gente, muchas personas, y eso no lo podemos olvidar. Y el sistema económico que tenemos está excluyendo día a día a mucha gente y a grupos muy vulnerables. En este panorama no tenemos más remedio que fortalecer nuestros instrumentos de protección social. Y ese fortalecimiento se hace con recaudación y los empleos a los que el señor Aggi confía la recuperación económica, son empleos de bajísima calidad, con lo cual no
no suponen una gran recaudación, lucha contra el fraude fiscal y prioridades de gasto. Lo que no se puede hacer es actuar con la frivolidad del señor Rajoy, al que ustedes solo van a investir como presidente, menos mal, creía que iban a hacer algo más caro, que saca el dinero de la hucha de las pensiones para pagar a la extra de los funcionarios. Creo que con esto se está poniendo en riesgo un pilar importantísimo de nuestro estado de bienestar. Estamos a favor del cambio de gobierno en Madrid para dar un giro social que derogue las políticas del PP, como la reforma laboral, como la mezquindad con la que están tratando el problema de la migración o de las personas refugiadas, o la vergonzosa reforma sanitaria que está privando de derechos a los inmigrantes. Escuchamos las propuestas de Ciudadanos en esta materia. Pues efectivamente coincido en que el empleo es la mejor política social, el empleo digno, no el empleo precario. Como decía antes, 18,5 millones de ocupados en el 2011, 18,029,000 en el 2016. Con esa base no llegamos a ningún sitio. Es verdad que hace falta 20 millones de empleo, pero 20 millones de empleo dignos, porque si no, no vamos a ningún sitio. Nosotros, en nuestro paquete de medidas sociales, queremos garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud, que se ha perdido. Garantizaremos, a diferencia de Izquierda Unida Podemos, iguales servicios y prestaciones básicas blindados en la Constitución, pero para todos los españoles. Ustedes quieren hacer diferencia y si llegan al gobierno algún día, las mareas, los partidos nacionalistas catalanes, los vascos, los navarros, le pedirán qué hay de lo mío, porque yo quiero ser distinto, yo quiero tener más prestaciones que un murciano o que un valenciano. Desarrollaremos una ley para la muerte digna. Firmaremos el Pacto del Estado por la Infancia impulsado por UNICEF. Modificaremos el Código Civil para dar nacionalidad a hijos y nietos de españoles que vivan fuera. Aprobaremos una ley integral de identidad y de expresión de género contra toda discriminación por diversidad sexual. Y ampliaremos la lucha que tenemos de la violencia de género a la violencia intrafamiliar, la que ejercen padres a hijos, hijos a padres y parejas del mismo sexo. Bueno, me pedía el turno la señora Belarra. Bueno, yo no sé si empleo digno es ese despido único que estáis proponiendo. Despido único no se llama. Se llama contrato estable. Que siga continuando con. Y funciona en Inglaterra, en Dinamarca, esos países a los que les va tan mal. De los derechos despido sociales único para no se siempre, llama, me Ione. parece Llámale bien. Increíble. Bueno, te pediría que nos llamaras por el nombre de la coalición, que es Unidos Podemos, no Izquierda Unida Podemos, no tengo ningún problema, pero no se llama Izquierda Unida el partido. Hay otros partidos, ECUO y otras fuerzas eso, hermanas que están representadas. Los dos grandes ya sabes cuáles Yo creo que son, eres ¿no? una persona educada, te pido que nos llames por el nombre. Pues Unidos Gracias. Podemos, o no Podemos. Gracias. Vera, por favor. Simplemente, en estos meses hemos visto cómo, en estos años hemos visto cómo la gente ha tenido que elegir entre pagar la luz o pagar la medicación por las políticas que ha hecho aquí los compañeros del señor Aggi, y yo creo que convendría que se explicara si realmente ese es el modelo con el que van a continuar. Le voy a dar el turno para explicarse, pero le voy a dar primero al señor Fernández, que me lo pide con insistencia desde antes. Sí, claro, porque tenía una alusión de la señora Ruiz. Yo voy a explicar claramente por qué se modificó el artículo 135 de la Constitución española con un gobierno socialista. En el año 2008 y 2009 cayeron un 24% el ingreso por impuestos en España y estábamos en una emergencia económica y social. Y teníamos que elegir entre dar confianza a los socios europeos o que nuestras cuentas fueran intervenidas. Y decidimos dar más confianza y modificar la Constitución. Gracias a eso España no fue rescatada y gracias a eso España sigue siendo soberana en sus presupuestos y en sus políticas económicas. Por tanto, ahora es el momento, sí, de hacer un nuevo pacto con Europa para evitar estas políticas fiscales austericidas que se han producido en estos 4 años de Rajoy, que no ha sabido negociar con Europa, pero yo quiero defender ese cambio que se hizo en la Constitución española y los resultados que han tenido, que es que España no ha sido intervenida como Grecia, ni Portugal, ni Irlanda. Sí. Pero, simplemente por replicar al señor Fernández, creo que de su explicación la conclusión es clara. Ustedes vendieron los derechos de las personas que vivimos en el Estado a los hombres de negro y a la troika, y me llama muchísimo la atención oírle hablar de austericidio. Pero a ver, que es que la reforma del artículo 135, eso es lo que promulga y las consecuencias las tenemos ahí también, ¿eh? Las consecuencias las tenemos ahí. Y lo que va a venir ahora de Europa, el hachazo que va a venir de Europa, en fin, pues a mí, desde luego, el Partido Socialista, si usted quiere hacernos creer que lo que no hizo en el año 2011 antes de dejar el gobierno, lo va a hacer ahora, pues sinceramente creo que el conjunto de la ciudadanía va a tener muchos problemas para creérselo. Sí, 3 reflexiones en esta materia y no tanto el y tú más. Mire, el modelo que nosotros hemos planteado
y que ha tenido éxito en Navarra y que queremos que llegue a toda España es sustituir subsidios y prestaciones por empleo. Y eso lo que hicimos dando que fuesen contratados desde ayuntamientos o ONGs o empresas, personas que percibían la renta de inclusión social y así aportaban a la comunidad en la que estaban. Y estos señores de Cuatiparito, por eso, lo han derogado y lo han eliminado esa iniciativa. Segundo, Unión de Pueblo Navarro no va a parar hasta conseguir que ni una sola familia en Navarra y en toda España estén en exclusión. Y por último, si podemos nombrar o calificar las políticas de este cuatripartito actual del Gobierno, yo lo diría en dos. Uno, incumplimiento del acuerdo programático en su página 7, que dice renta básica universal en los primeros 6 meses de la llegada del Gobierno. Mes número 11 y no han hecho nada. Y segundo, incompetencia, porque lo único que han hecho en materia de inclusión, de vivienda, de educación, se puede ver en esta imagen, que es la letrina. A 200 metros del segundo ensanche de Pamplona han colocado una letrina. Esta es la política de inclusión y la política social del Cuatipartito Navarra. Le voy a dar el turno a Geroabay, que también me lo pedía el señor Iñárritu, por dar un poco de continuidad a las alusiones. Una cosa muy breve. No estamos aquí hablando del cuatripartito. Yo no tengo ningún inconveniente. Estamos candidatos que nos presentamos a las elecciones a Madrid, o yo me he equivocado de mi ciclo, pero yo iba en esa dirección. Esto es lo que me dijeron mis compañeros y compañeras de Geroabay. Pero no tengo ningún inconveniente en defender al cuatripartito si hace falta. Y desde luego no, lo que no puedo hacer es tolerar que se digan ciertas cosas alegremente. Oiga, usted sabe perfectamente que Navarra es, según Cáritas, institución a la que usted ha citado, la comunidad donde más personas han salido de la pobreza, más de 9.000 el último año. En el 2014. En el 2014. El último informe de Cáritas es del 2014, no se equivoque. Oiga, elecciones generales. Señora Allí, no interrumpa. Señora Allí, no interrumpa. Yo formo parte de la Navarra que no interrumpe, que respeta su turno y que escucha porque no tengo toda la razón de mi parte. No interrumpa. Después hablará lo que quiera. Por otro lado, tenemos el tema tan importante de la ayuda al desarrollo. Y por citarle simplemente 2 casos, usted ha citado 3, yo voy a citar solamente 2. Este año en Navarra se destinarán a cooperación al desarrollo 5,4 millones de euros, es decir, un 33% más que el año pasado. Sí, bueno, a ver, yo quiero dejar muy claro que es un debate de elecciones generales, que nos estamos jugando qué va a ocurrir con un país en el que estamos, aunque a algunos no les guste estar, con 47 millones de habitantes, y que si empezamos a hablar de nuestras cosas de aquí, que está muy bien, pero ya llegarán las elecciones forales y ya se hablará de eso. Yo le quería decir a la señora Belarra, de Unidos Podemos, que el contrato estable de igualdad de oportunidades es una gran medida social. Ustedes no lo quieren ver, pero es una gran medida. ¿Por qué? Porque hoy en día el empleo que se crea, hay que ser realista. Si estuviéramos en Dinamarca quizás no sería tan social, pero aquí el 93% del empleo que se crea es temporal y eso hace que las indemnizaciones medias por despido sean del 13,5%, con lo cual si los hacemos un contrato fijo desde el primer día con un 1% de mochila austríaca que dará a cada empresario que se puedan llevar cuando se vayan a otro trabajo, es puramente social. No lo quieren ver porque les gustaría probablemente haberlo copiado. Bueno, tenemos que hacer un alto para la publicidad. Le doy después tiempo en su turno para que matice alguna cuestión. Un alto en el camino y a la vuelta vamos a abrir el último bloque en torno al autogobierno y las infraestructuras que son fundamentales desde el Estado hacia Navarra para el futuro también de nuestra comunidad. Hasta ahora. Estamos de vuelta en el debate a 6 candidatos aquí en Navarra Televisión y vamos a abrir el cuarto bloque de la noche. Queremos hablar del autogobierno, queremos hablar de los planes o proyectos estratégicos que desde el Estado se deben imprimir también a nuestra comunidad y queremos hablar también de esa reforma constitucional de la que mucho llevamos escuchando hablar desde antes de las anteriores elecciones del 20 de diciembre. Vamos en este caso a dar el primero de los turnos que ha determinado el sorteo a la candidata de H. Bildu, señora Ruiz. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo creo que cuando hablamos de autogobierno, cuando hablamos de la relación entre Navarra y el Estado, hay que tener muy en cuenta que en los últimos años creo que poco a poco se ha ido cayendo ese mito de la bilateralidad entre el Estado y Navarra, de la negociación de igual a igual, y creo que los 17 recursos que tenemos a nuestras leyes en el Tribunal Constitucional significa que se siguen pisoteando nuestros derechos, nuestras leyes, las decisiones que democráticamente adoptan nuestras instituciones, y creo que esa es la primera medida urgente que habría que tomar.
insistir y, desde luego, exigir que esos recursos se tienen que retirar. En segundo lugar, creo que no vale el café para todos. Y cuando estamos hablando aquí de marcos laborales, de marcos educativos, creo que tenemos la necesidad de instrumentos propios para definir, en base a la realidad que tenemos en Navarra, nuestro propio marco educativo, nuestro propio marco laboral, nuestro propio marco de pensiones, etcétera, porque creo que eso va a favorecer el bienestar de la ciudadanía. Y el Estado y cualquier nuevo gobierno que se forme a partir de estas elecciones, si es democrático, tendrá que respetar lo que Navarra decida y lo que la ciudadanía de Navarra decida. Bueno, se ha concluido además con riguroso el minuto. Vamos a darle ese mismo tiempo a Gero Abay. Bueno, Gero Abay es una organización política que tiene su centro de gravedad en Navarra, que no obedece a ninguna subordinación ni está en ninguna confluencia de ningún tipo, no tiene ningún interés más que defender el autogobierno de Navarra. Por otro lado, lo que nos está pasando ahora mismo es que estamos dependiendo de organizaciones que tienen otros intereses que son muy legítimos, pero que nos subordinan a otras estrategias, y quienes se alardean defender el autogobierno de Navarra no dicen nada ante 17 recursos a nuestras leyes forales. Seguramente hay muchos votantes de UPN que no entienden esta subordinación. Y, en tercer lugar, hay un partido que abiertamente cuestiona nuestro convenio como Ciudadanos, muchos varones del PSOE también. El PSOE hizo un pacto con este partido, con Ciudadanos, y es muy posible que, si hay una mayoría de derechas, UPN haga un gobierno el PP haga un gobierno con Ciudadanos, y que, desde luego, tenga mucho más en consideración las decenas de escaños de Ciudadanos que el escaño o los escaños que pueda obtener UPN. Con lo cual, pensamos que el autogobierno de Navarra está en estos momentos en una situación de riesgo y que tenemos que acometer desde partidos que tengan su centro de gravedad en Navarra. Señor Romero, Ciudadanos. Bueno, pues nosotros en Navarra, en Cádiz o en Aragón decimos lo mismo. Para nosotros, algo que parece que es antisistema aquí, pero que es uno de los principios de la Ilustración y la democracia, y es que los sujetos son de los derechos, obligaciones y libertades son de los individuos, no son de los territorios. Los territorios son trozos de tierra en un país, para nosotros. Entonces no vamos en contra del autogobierno. Nosotros lo que queremos es un modelo federal a la alemana. Es decir, competencias muy claras, quitar ese terreno de juego al nacionalismo en el que él vive, en esa tensión continua, y también un partido como UPN, esa tensión continua con el Estado, a nosotros no nos gusta. Lo primero son los ciudadanos, vivan aquí o en otro sitio. Competencias del Estado, competencias compartidas y competencias solo de las comunidades autónomas. Y nosotros lo que queremos hacer no es ir contra el autogobierno, sino decir, tenemos un fondo de garantía que va a garantizar educación, sanidad y dependencia, que luego las comunidades autónomas gestionarán, por supuesto que sí, pero queremos que cuando tú tengas tu tarjeta sanitaria aquí y se te ocurre ir a trabajar a Madrid o de vacaciones a Alicante, no tengas problemas, y que un niño esté igual de bien educado en Alicante que aquí. Eso, si es antisistema, pues a mí me gusta ser antisistema. Bueno, la exposición y el punto de vista, el planteamiento de Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, PP. Todos los navarros lo tienen muy claro. ¿Cuál es la esencia de Unión del Pueblo Navarro? Que es la del respeto mutuo, Estado-Navarra, Navarra-Estado. La de igualdad de servicios para todos los españoles y también la de la solidaridad de los navarros con el resto de España. Mire, y ante esta situación, ante la defensa del autogobierno, que con la gestión eficiente del convenio económico nos ha llevado a ser una sociedad, hasta el pasado julio de 2015, al menos una sociedad de bienestar social, sanitario, educativo, etcétera, etcétera, hay dos posturas. La del nacionalismo, Bildu y el PNV Gero Abay, que es la de hacia el Estado vasco y hacia el Estado vasco. Y en segundo lugar, el recentralismo que, lógicamente, hoy representa el señor de Ciudadanos, que lo que quiere, lógicamente, es paralizar y derogar ese derecho que tiene. ¿Para qué? ¿Por qué defendemos el autogobierno? Porque nos permite, y finalizo con esto, dar más becas a los estudiantes en función de su situación, dar más apoyos a las personas vulnerables y dar más incentivos a la generación del empleo. Bueno, sí, hay que terminar primero antes de abrir el debate, aunque me piden todos manos, pero tenemos todavía que dar turnos todavía a Unidos Podemos, el Partido Socialista. Señora Belarra. Gracias. Bueno, en los próximos meses se van a vivir momentos importantes para Navarra, como es la renegociación del convenio, y yo pienso que qué mejor para que esa negociación sea justa y favorable para Navarra que tener en el Gobierno del Estado un gobierno que sea en sintonía
con el Gobierno del Cambio y que entienda a la perfección que este país es un país que tiene una esencia plurinacional, que forma parte de nuestra esencia la diversidad cultural y política, y que entienda que el autogobierno de Navarra no son privilegios, sino una mayor responsabilidad para los navarros y las navarras, que tenemos que gestionar nuestras propias finanzas, ¿no? También preguntabas por la cuestión de las infraestructuras, que creo que es importante señalar algunas cuestiones. Las grandes infraestructuras han sido el nido en el que ha crecido la corrupción a lo largo de estos años, y es fundamental que todas las infraestructuras lleven informes de impacto social, económico y medioambiental, y no como hasta ahora, y hemos visto consecuencias graves como el caso Púnica, como decía, en los amigos del señor Aggi. Vamos a terminar con la intervención del minuto del Partido Socialista y abrimos debate. Encienda el micro, por favor. Perdón. El Partido Socialista defiende el autogobierno en Navarra. Hemos hecho más que ningún otro partido por el desarrollo del autogobierno en Navarra. Quiero recordar que un gobierno socialista en Navarra trajo las transferencias de sanidad y de educación, que hoy son más del 70% del presupuesto de Navarra. Hicimos la Universidad Pública de Navarra y una infraestructura tan importante como la autovía Guipúzcoa, gracias a la cual en muchos pueblos como Lecumberri y otros hoy y con el pacto de UPN, señor José María. A respetar los minutos de principio, señor Fernández. Sí. Por tanto, insisto, Hablaba usted de me han hecho perder. infraestructuras Sí, de autogobierno y de los logros que había hecho el Partido Socialista. Hemos hecho más que otros partidos políticos por el desarrollo del autogobierno. Nuestra política es evitar las luchas identitarias de la educación, de la discusión sobre el modelo de convivencia. Las consultas por lo que se llama el derecho a decidir, lo único que traen es desunión entre personas y es más inestabilidad y pobreza. Lo vemos en el referéndum que va a haber mañana en Gran Bretaña por un líder conservador que se ha propuesto plantear esta situación en Gran Bretaña y que lo único que va a generar es más pobreza en Inglaterra o en Europa. Lo vemos con los referéndums de autodeterminación que partidos como Podemos quieren hacer en algunas comunidades autónomas. Defendemos las infraestructuras estratégicas, canal y tren, pero también otras tecnológicas como la red energética y la banda ancha para Navarra. Bueno, pues abrimos ahora sí debate. Le voy a dar el turno al señor Innerarity porque ha sido el primero en abrir el micrófono en el primer turno de intervenciones. Quería matizar alguna de las cuestiones que ha escuchado. Adelante. Sí, pido disculpas por haberlo hecho así tan bruscamente, pero es que señora Aggi, me molesta especialmente, y usted lo debe entender, me molesta, como creo que a todos los que estamos aquí, que no se nos llame por nuestro nombre. Hay una representante de Unidos Podemos. Hay una persona que se llama Bacarcho Ruiz, no Soledad Ruiz, me parece. Yo soy candidato de Geroa. Llamémonos por nuestro nombre y pongamos la sigla que tenemos que poner. Aquí no hay buenos navarros, malos navarros, aquí no hay gente que se quiera cargar a Navarra. Mire, estamos en las antípodas en muchísimas cosas, en otras podremos coincidir, pero en muchísimas cosas estamos en las antípodas. Pero yo nunca diré de usted que es un mal navarro y nunca diré de usted que usted se quiere cargar Navarra. Y eso yo se lo he oído a usted de mí y de otras personas que como yo somos abertzales. Y eso me parece que explica la gran diferencia que tenemos. Ustedes viven en la división y viven del enfrentamiento. Nosotros vivimos de unir a la gente. Señor Aggi, ¿va a responder? Me había nombrado a mí el señor Aggi a Ciudadanos. Sí, después abrimos, bueno, pero vamos a ir cerrando las intervenciones. Sí, bueno, pues yo le quiero decir al señor Aggi que ese autogobierno del que, como decía, vive su partido y viven también partidos nacionalistas, esa tensión continua con el Estado. Nosotros creemos en el autogobierno. Creemos, por principio democrático, que acercar el poder a los ciudadanos es bueno. Pero ¿por qué no lo acercamos aún más a ayuntamientos más fuertes? Y quitamos las diputaciones y el Senado, por ejemplo. Pinchemos esa burbuja política de la que se ha nutrido tanto el PSOE como el Partido Popular. Miles de cargos ahí. Y le diría una cosa también al señor Fernández, y es que, claro, yo tengo muy claro lo que él piensa. Pero en un partido de corte federal como el Partido Socialista, cuando oigo a Miquel Iceta decir otras cosas, pues me pone un poco nervioso, la verdad. Porque yo creo que usted cree en la unidad de todos y creo que ese autogobierno no es para hacernos distintos, sino para acercar las decisiones y la financiación a los ciudadanos, con lo cual Ciudadanos está de acuerdo. Pero oír a Miquel Iceta de vez en cuando me pone ciertamente nervioso en Cataluña. Señor Fernández. Yo le pido que me diga qué es lo que le pone nervioso, porque Miquel Iceta estuvo ayer en Navarra, estuvo en Burlada y él dijo lo que dice el Partido Socialista, y es que queremos establecer un nuevo marco de convivencia y que busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Pero es que, a mí me parece que este es un tema crucial. Esa idea, Jesús María, me parece muy bien, pero cuando se habla
de la plurinacionalidad, si solo dejas el papel, eso no es lo que quieren los partidos nacionalistas. Quieren tener privilegios frente a otros, porque ellos se gobiernan mejor, porque son mejores. A mí eso no me gustaría. Y ese es el melón que abres cuando hablas de plurinacional, porque no se van a quedar contentos con que lo pongas en un papel. España es un Estado plurinacional. Sí, lo que pasa, ahí no se acaba, Ramón, yo te entiendo, sabéis de dónde venís. Ciudadanos es un partido que se hizo en Cataluña en contra del nacionalismo. En un ambiente asfixiante de pensamiento único. Sí, ese enfrentamiento que existe en España entre dos modelos de verse separados es lo que está perjudicando al desarrollo y al crecimiento de España. Y lo que necesitamos es ponernos de acuerdo todos juntos para establecer cauces de diálogo. Yo estoy convencido que si hay un gobierno fuerte en España, el Partido Socialista, con otras fuerzas, pero liderado por el Partido Socialista, vamos a abrir esos cauces de diálogo también para quitar esos 17 recursos de inconstitucionalidad, para abrir una solución al problema de Cataluña. Lo que no vamos a hacer es con referéndums de autodeterminación que lo único que hacen es permanecer esa desunión, esa fragmentación y introducir inestabilidad económica y pobreza. Mire, vamos a ver, yo creo que ya está bien de engañar o de decir medias verdades. El Grupo Ciudadanos no cree en el autogobierno. Y mire, señor Ramón, tiene usted un papelón, y yo lo entiendo, y lo siento muchísimo, pero me encanta. Déjame acabar. Mire, portada del Diario El Mundo. Sale aquí un señor muy elegante que habla muy bien, que es el señor Abel Rivera. ¿Me dice la fecha? Y que, sí, de mayo del año pasado. Es importante la fecha, porque los partidos aprenden y evolucionan. País Vasco y Navarra deben unirse al régimen fiscal común. Y una cosa más. Leas en nuestro programa de ahora. Que en esta legislatura, que he tenido posibilidad de tomar café con el señor Paco de la Torre o con el señor Miguel de Gutiérrez pues o eso con no José Manuel Villegas, no creen en el autogobierno y siguen tildando de privilegios. Y una cosa más, para por alusiones al señor Inerarity. Mire, yo vuelvo a repetirle. ¿Cuál es su compromiso particular en la política? Diario El Español, que usted hace unos meses le preguntó. Lucho políticamente por la nación vasca. Busco más autogobierno para Euskadi. ¿Me quiere decir usted dónde encajamos esto con Navarra? ¿Me quiere explicarlo? Muchas gracias. Sí, tiene el turno. Se lo explico perfectamente. Preguntas directas, tiene que haber respuestas. Se lo explico perfectamente. Yo distingo entre mis aspiraciones, mis horizontes, lo que a mí me gustaría y lo que la sociedad está dispuesto a configurar democráticamente. Y yo acepto lo que la ciudadanía navarra, en el libre ejercicio de sus derechos y sin ninguna imposición y ninguna subordinación, decida en cada momento. Y he combatido siempre por eso. Y me gustaría una articulación de los territorios forales, por supuesto. A mí me gustaría una articulación, pero solamente según el ritmo y la intensidad y el modo como cada uno de los habitantes de esos territorios lo quieran. ¿Le parece usted eso respetuoso es su objetivo? ¿Y ustedes están tomando decisiones en este gobierno a favor de unos pocos en contra de una amplia mayoría? Disculpe. Él ha nombrado al señor Paco de la Torre, que está hoy aquí, en el Parlamento de Navarra, ha venido a ver este debate y no le ha dicho eso. Nosotros creemos en un modelo federal a la alemana. Vaya a Alemania y diga si eso es un Estado centralista o federal. Creemos en eso. Lo que pasa es que ustedes viven de esta constante tensión de decir que no se aprovechan del fly, que van a las duras y a las maduras, y luego viene el IVA de la Volkswagen y se hace una tremenda trampa con él para poder compensar, engañen a los navarros. Ese fondo de liquidez autonómica que dice que no cobran. Que acabo de nombrar y me ratifico. Que está ahí arriba, hablé con él. Hablé con él, es mentira. Es mentira. El señor Villegas. Creemos en autogobierno a la alemana. Y el señor Miguel Gutiérrez. Y no esa tensión continua que le da usted. Un poquito el tono, si no, no se les entiende muy bien. Y concluimos ya esa capacidad de autogobierno que es en igualdad y solidaridad con todos los españoles. Que no somos solidarios con el resto de españoles. Navarra. Sí, no digo eso. No es cierto que queramos eliminarlo. Yo sé que usted vive de eso, que quiere pescar el mismo caladero de votos, pero ahí cada vez más gente se está dando cuenta y cada vez más hijos de votantes de UPN nos votan a nosotros. Lo siento mucho. Bueno, vamos a escuchar a Unidos Podemos y también a EH Bildu, que todavía no han participado en esta parte del debate. Señora Belarra. Muy rápido, por aclarar un poco y rebajar el tono un poquito y respirar hondo. Nosotros, y le quiero explicar a Jesús Mari, nuestra postura es muy clara. Tiene que ver con el derecho a decidir. Aumentar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y sus libertades y que puedan elegir su futuro no debería ser algo riesgoso o algo preocupante para ningún demócrata. Es algo que no entiendo. No entiendo cómo para un demócrata, como para un socialista, que la gente pueda decidir y elegir su futuro. Lo es sea si se plantea algo, mal, señora Belarra. Mira, yo Cataluña. creo que la cuestión está clara y de hecho, bueno, y simplemente el derecho a decidir tiene que ser para muchas cosas, también para elegir si vamos a gastar 900 millones de euros en un TAP que va
en 70 kilómetros de ningún lado a ninguna parte o si realmente vamos a invertir en cosas que necesita la gente. Tenemos elecciones para elegir representantes políticos para tomar esas decisiones informadas. Ustedes lo que hacen es derivar la responsabilidad de gobernar en los ciudadanos y para eso no hace falta presentarse a las elecciones. Y el derecho a decidir de todos. Para eso que gobiernen los ciudadanos directamente. La soberanía está en el pueblo, no en los representantes. Ustedes usan indebidamente la palabra derecho. Yo no quiero que me quiten mi derecho a decidir también. Yo tengo que ir a Cataluña, que sea un territorio extranjero. También Cataluña es parte de mi país. Pídanme a mí el voto y entonces votaré. Y si no, reformen la Constitución. Pero entre todos, señora Belarra, no solo unos cuantos. Eso es un privilegio democrático. Y es un partido de izquierdas internacionalista, como son ustedes, no debería permitirlo. Cuando yo estudié políticas, los nacionalismos eran de derechas. Bueno, yo simplemente por intervenir, hacer la última intervención, ya según he escuchado a UPN una vez más con ese navarrismo, ya sé que le molesta, rancio, navarrismo rancio de boquilla, que creo que ha predicado durante tantos años UPN. Y bueno, que se contrapone un poco a la actitud de haber hecho amén a todo lo que ha propuesto el Partido Popular, a todos los recursos, incluso cuando hablamos del convenio y usted viene aquí diciendo que han hecho una gestión eficiente del convenio, pero que nos está costando la no negociación, la no actualización del convenio, nos está costando a navarros y navarras 100 millones de euros. Eso por una parte. El Estado nos debe en estos momentos 45 millones de las obras del tren de alta velocidad, que ustedes se apresuraron a decir que aunque no fuera de ningún sitio a ninguna parte, pero que ustedes adelantaban, como buenos navarros, que ustedes adelantaban y todavía nos los deben. Al señor del Partido Socialista, enseguida acabo, creo que la sociedad no se divide entre independentistas o nacionalistas españoles o españolistas, no, es que creo que la reflexión que hace usted con respecto al derecho a decidir, que eso fragmenta, que hacer una consulta, me da igual en Gran Bretaña, ponía usted el ejemplo sobre el Brexit, las consultas soberanistas. Ahí hay una división clara y es los que creemos en el ejercicio democrático y los que no, y usted sabrá dónde se sitúa. Y yo para acabar, a la señora Belarra de Podemos, me genera cierta duda cuando les oigo a ustedes hablar del derecho a decidir, por ejemplo, y no en materia soberanista, por ejemplo, Navarra dijo no a la OTAN en su momento. Probablemente usted y yo éramos muy jóvenes. Dijo no. ¿Qué plantearían ustedes en un momento dado con el tema del polígono de tiro, con el tema de la OTAN? Si Navarra dice no y el resto del Estado sale sí, ¿tendríamos el derecho, los navarros y navarras, a no pertenecer a la OTAN? Estamos casi fuera de tiempo, pero le doy turno que responda a esa cuestión, si puede ser brevemente. Dos cosas que me habían planteado. A Ramón le diría eso, que efectivamente la reforma del marco constitucional tienen que votarlo todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país y creemos que efectivamente… ¿Eso se lo habéis explicado a los vascos? Debe ser uno de los grandes consensos sociales el derecho a decidir. Si entendemos nuestro país… Ellos quieren decidir solo ellos y los catalanes solo ellos. Para que sobre su territorio decidan solo ellos. Pero el nuevo marco constitucional lo decidiremos entre todos, porque la gente en nuestro país tiene que entender que hay territorios que quieren decidir su encaje territorial. ¿Y dónde pones el límite? ¿Por qué no Tarragona o Álava? Es que el orden importa. Es que el orden importa. Porque si primero salen unos, luego ya perdemos los demás el derecho de decidir sobre un marco constitucional común. Es que el orden y otras muchas cosas importan y ustedes eso se lo trae al pairo. Estamos fuera de tiempo y me gustaría que le diera una respuesta breve por no dejarla abierta porque los ciudadanos a lo mejor también quieren conocerla. Simplemente que sí, que hemos planteado el desmantelamiento del polígono de tiro ya en el Senado, en esta legislatura. Sí, pero la pertenencia a la OTAN. Es el no a la OTAN, no al polígono. Bueno, cerramos este capítulo, este último gran bloque de debate. Les agradezco a los 6 que hayan intentado hacer las intervenciones mucho más cortas para hacer el debate más dinámico. Son muchas voces y es de agradecer que también ustedes hayan puesto de su parte para hacer de este debate un debate con sentido común. Nos vamos a despedir, pero antes queremos que tengan 30 segundos para dejar claro el mensaje que quieren establecer con los ciudadanos antes de introducir la papeleta el próximo domingo. Vamos a hacerlo de menor a mayor, así que vamos a darle el primer turno al candidato de Ciudadanos. 30 segundos, señor Romero. Pues mis 30 segundos son para decirle a los ciudadanos que vayan a votar sin miedo, sin taparse la nariz, que el comentario del voto útil, es para el que lo emite, no para el partido que lo recibe, es casi antidemocrático y si nosotros llegamos al gobierno o somos capaces de
ser decisivos en el Gobierno, habrá todas las reformas que necesita España, desactivaremos esa política de bandos. Ya lo ha dicho Albert Rivera, nuestro candidato a la presidencia, él pone su cargo a disposición si hace falta. Él va a ponerse a partir del 27J en una mesa a discutir sobre reformas y no sobre sillones. Voten naranja y lo verán. Bueno, pues es el mensaje de Ciudadanos. Geroa bai, señor Innerarity. Yo no soy un político al uso, sino alguien que se ha dedicado toda su vida profesional a estudiar y escribir sobre cómo mejorar la democracia y cómo mejorar la política. Si voy a Madrid, trabajaré para que la política se haga de otra manera, sobre todo para que se gobierne de otra manera y seamos capaces de llegar a acuerdos. Es necesario que el PP pase a la oposición y para eso no hay otro procedimiento que configurar un gobierno alternativo que contará con mi voto seguro si estoy en Madrid. Tengo dudas de que el PSOE se atreva a hacerlo y alguna de que Podemos sepa hacerlo. A unos y a otros le veo más interesado en su combate particular del sorpaso, de asegurar el liderazgo interno. Y en este escenario, un escaño para Geroa bai sería decisivo, no solo para inclinar la balanza en el sentido del cambio, sino también para que Navarra tenga protagonismo en la agenda de Madrid. Muy bien, escuchamos a Euskal Herria Bildu. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir y hay que repetir que el domingo la ciudadanía navarra elige a 5 representantes de las personas también que estamos hoy sentadas aquí y creo que somos miles los navarros y las navarras euskaltzales, de izquierdas, progresistas, que hemos trabajado duro, que hemos peleado durante muchos años para conseguir el cambio en Nafarroa, también por la democratización del Estado y que a lo largo de estos meses hemos visto ausente una voz propia que defienda ese cambio también desde el Congreso. Y estoy convencida de que tenemos la oportunidad este domingo de sumar fuerzas, de hacer un esfuerzo colectivo para conseguir un escaño que fortalezca el cambio en Navarra por una parte y que favorezca el cambio también en el Estado. Y creo que la única opción real para conseguirlo es EH Bildu. Partido Socialista. Sí, bueno, el 26 de junio España y Navarra se enfrentan a una encrucijada que es o conformarse con la pobreza, la desigualdad, el desempleo que hay o abrir un nuevo capítulo. Y ese nuevo capítulo tiene 2 nombres, socialdemocracia y libertades. Es lo que el Partido Socialista ha venido haciendo en sus 137 años de existencia para mejorar España y para mejorar Navarra. Por eso yo les pido a los navarros y a las navarras que el domingo voten en conciencia, que piensen en la escuela pública, que piensen en la sanidad, en el empleo, en las pensiones, que piensen también en la seguridad y la igualdad de las mujeres y que voten a quien creen que puede hacer ese cambio posible. Y les pido un gran sí para el cambio del Partido Socialista. Bueno, escuchamos a la candidata de Unidos Podemos. Gracias. Yo quería empezar agradeciendo a todas esas personas que durante estos años tan duros han llevado sobre sus hombros la crisis económica, ¿no? Y quería hacer y recordar a todas esas personas que nos faltan y que no van a poder participar en estas elecciones, a esas personas que murieron sin cobrar la dependencia o a esos jóvenes que están en el extranjero y a los que no les van a dejar votar porque no les llega el voto por correo. Y simplemente decir que el domingo creo que tenemos que ir todos y todas juntas a votar. Creo que las familias diversas, esas familias distintas que hay en nuestro país, pueden ir los abuelos con las abuelas y los nietos y las nietas a votar y a decirle que es hora del cambio, que es hora de ir a votar con una sonrisa porque por primera vez podemos ganarle las elecciones al Partido Popular. Gracias. Bueno, pues cerramos con el mensaje de Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular. Muchas gracias a los 102.000 navarros que nos votaron las últimas elecciones del pasado 20 de diciembre. A los que estáis indecisos, yo lo entiendo, pero quiero deciros una cosa. La dispersión del voto en los constitucionalistas favorece al nacionalismo y al populismo. Es tiempo de unir y no de separar. Es tiempo de mirar al futuro y no al pasado. Es tiempo de retos, de pactos y no de revanchismo, y especialmente en el ideológico. Por eso os pido vuestro apoyo y a la coalición Unión del Pueblo Navarro Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, pues así ponemos el punto de final a este debate a 6. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Mucha suerte. El próximo domingo estaremos muy atentos aquí también en Navarra Televisión a cómo se reparte ese escrutinio de los votos. Suerte. Y nos veremos, no sé si sí o no, en las Cortes Generales la próxima legislatura. Esperemos que esta vez para conseguir sí investir a un presidente del Gobierno. A ustedes muchas gracias. Ya saben que la programación electoral sigue en esta casa y el domingo no se pierdan nuestro especial informativo. Hasta la próxima.